día. Perfecto. Bienvenidos a EFI Week, ya están en vivo con toda la audiencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Los saludo a todos en un día medio complicado, medio triste, porque bueno, falleció el Diego, que Martín y yo somos medio maradonianos, y igual entiendo que a todo el mundo le debe de alguna manera afectar. Tratando de hacer una presentación que sea buena y que podamos contarles un poco cómo estamos viendo nosotros en el banco la situación del país. Así que no sé si en algún momento podré compartir la pantalla. Sí, directamente en la opción de abajo al medio vas a poder compartir la Okay. pantalla. Ahí estamos. Ahí. Bueno, avísenme si están viendo la presentación, si se ve bien. Sí, se ve bien, solo no está en el modo presentación, ahí está perfecto. Ahí estamos, perfecto. ¿Y se ve el panel donde está Martín y estoy yo? ¿O Sí, ustedes están ustedes dos arriba, sí. Ok, ¿molesta? Si no lo minimizamos, ¿eh? No, para nada. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, los saludo a todos nuevamente. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Bueno, mi nombre es Walter Ramírez, soy gerente de Research en Banco Superviel. Estoy hace bastantes años. Vengo desde que el Superviel compró a Société en el 2005, y está conmigo Martín Muliadi, economista del área, y bueno, vamos a tratar de comentarles cómo la vemos. Lo nuestro es recopilación de datos y seguimiento de la coyuntura, y en base a esos datos hacer proyecciones económicas, ¿no? Entonces, un poco lo que le vamos a compartir es eso. No tenemos una postura política ni nada por el estilo, sino simplemente seguimos la macro y les queremos compartir los datos que vamos recopilando y cuáles son nuestras proyecciones, ¿no? Nosotros hacemos proyecciones para el presupuesto del banco, participamos del REM y del Consensus Forecast, que es una revista que recopila las proyecciones de distintos economistas. Y bueno, en ese sentido está este trabajo que vamos a ver ahora, que es un poquito largo. Vamos a tratar de ir a un ritmo más o menos importante, como para que entre todo. Y ahí, Martín, cualquier pregunta que veas en el chat, me parás y vemos si la podemos responder en el momento en que vamos pasando. Bueno, muy bien. Ok. Bárbaro, buenísimo. Bueno, avancemos entonces. Como siempre, esto es lo primero que tenemos que ver. Las opiniones que están acá expuestas son nuestras. Algunas son mías totalmente, otras son del equipo, de la gerencia del banco, y no necesariamente tienen que coincidir con la visión del Banco Superviel o del Grupo Superviel, sino que son nuestras y a veces coinciden y a veces no. Entonces, teniendo en cuenta eso, seguimos adelante. Vamos a hacer, ¿qué tenemos como hoja de ruta? Básicamente vamos a revisar 4 frentes, y luego de ver esos 4 frentes, vamos a hacer las proyecciones y vamos a contarles qué estamos viendo hacia adelante, ¿no? Esa va a ser la idea de esta charla. Los frentes son, obviamente, el frente internacional y el tema de la pandemia. Hay muchas presentaciones en relación con la pandemia, lo sabemos, pero bueno, tiene que verlas porque es lo más importante que nos está pasando en 2020, así que tienen que estar. Como vemos, la actividad y el empleo, y el frente externo, que es el núcleo de todo, comercio exterior, balance cambiario. ¿Alcanza el tipo de cambio? ¿Necesitamos una devaluación? ¿Cómo estamos? Y después, el otro núcleo de todo, el otro corazón, digamos, el problemático que tenemos actualmente, es la parte fiscal y su relación con la monetaria, ¿no? Y la inflación hacia adelante, obviamente. Una vez que veamos esos 4 puntos, y ahí en la parte fiscal me va a ayudar Martín, que es el especialista en seguir los datos fiscales,
vamos a hablar de las perspectivas y les vamos a mostrar cuáles son nuestras proyecciones de nuestro escenario más probable, ¿no? Esa es un poco la historia, así que allá vamos, arranquemos. Frente internacional y pandemia. Lo primero que tenemos que ver es que todas las economías están siendo muy, muy golpeadas en 2020 por la pandemia. El mundo estaría cayendo un 4,4%. Con datos del Banco Mundial, desde 1980, nunca el mundo cayó a este nivel. En el 2008, 2009, fue 0 la variación del crecimiento mundial. Ahora 4,4, o sea que es un número muy importante. De todos modos, lo que tenemos que decir es que respecto a las proyecciones que teníamos en agosto, en todos los países, o por lo menos en la gran mayoría, se están corrigiendo al alza, ¿sí? Es como que al principio se veía que la situación iba a ser mucho más complicada de lo que finalmente está siendo, que es complicada, pero, por ejemplo, en el caso a nivel global, se esperaba un 4,9% de caída en agosto, y ahora están en 4,4% los economistas, que es un relevamiento que lo tomamos del sistema Bloomberg, de los principales bancos del mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, acá también se ve, ahora vamos a revisarlo, 5% estimaban en agosto, y ahora estamos hablando de un 3,6%, ¿no? Entonces, vamos punto por punto. Como les decía, los países desarrollados estarían cayendo más que el promedio, excepto Estados Unidos, que es el país en teoría más golpeado por la pandemia en cantidad de casos confirmados, y está cayendo menos que el mundo, pero el resto de los países y la eurozona, por ejemplo, y dentro de la eurozona hay bastante diversidad, pero todos estos países que trajimos acá, Alemania, Francia, Italia, España, todos están cayendo más que el promedio mundial. La eurozona en su conjunto un 7,3% abajo, y después, como les decía antes, Alemania 5,7%, Francia 9,4% de caída este año, Italia 9%, España un 11,7% y el Reino Unido 11%, Japón 5,3%. Y después los dos grandes países emergentes hacen que el mundo emergente caiga en promedio menos de la caída global, India y China. En el caso de China, no había caída este año, y el año que viene habría una recuperación. Este año simplemente hay una desaceleración en la tasa de crecimiento al 2%, y en el caso de la India, que fue golpeada más tarde, es el segundo país con más casos, vamos a ver, estaría teniendo una desaceleración este año, y el año que viene, ya con todo el impacto, el mercado está esperando una caída del orden del 9%. Yendo a los países de América Latina, tenemos a Chile, Brasil, y bueno, hay otros emergentes, ahí agregamos a Rusia, caen más o menos 5,8%, y después los dos países de Latinoamérica que más caen son México, 9,2%, y nosotros que digamos, el consenso de analistas está esperando un 11,5%, después le vamos a compartir nuestras proyecciones, estamos hablando de 10,7% de caída, un poco menos que lo que dice acá el consenso. Pero el problema de Argentina es que ya veníamos medio golpeados, porque en 2018 tuvimos una caída, en 2019 otra caída, y ahora le agregamos una tercera caída. Y si vemos este cuadro, ningún país de los que están acá había tenido una recesión, o venía de 2 años de recesión. Ni siquiera habían tenido recesión en 2019, así que en ese sentido estamos un poquito más golpeados que el resto. Veamos un poquito, muy rápidamente, los datos más recientes del coronavirus. A mí me gusta este gráfico, que en este gráfico nosotros lo que hacemos es comparar, y que en algún momento fue muy relevante, comparar el mercado medido por el índice VIX, que es el índice
de volatilidad implícita en las acciones sobre acciones, en las opciones sobre acciones del S&P, y la línea celeste es la cantidad, el crecimiento diario de casos de coronavirus, ¿no? Entonces, al principio, marzo, abril, este crecimiento explotó y el índice VIX, que es como en grado de aversión al riesgo, y si uno ve tiene una correlación muy alta con el riesgo país, el riesgo emergente y el riesgo de Argentina también, voló, y ahí fue el peor momento de los mercados, y después en la medida en que la tasa de crecimiento de casos empezó a bajar, esto bajó, se mantuvo más o menos alto y ahora está en el orden del 22% sería, que es como cuánto espera el mercado que sea la volatilidad en los próximos 45 días. Y el crecimiento diario de casos, que venía bajando todos los meses, ahora, bueno, empezó a subir nuevamente porque están explotando los casos donde, en los países en los cuales volvió el clima frío. Esto es básicamente los países europeos, ¿no? Y acá tienen, bueno, los datos generales que todo el mundo conoce, 60 millones de casos aproximadamente, un 0,8% de la población mundial, con 1.400.000 fallecidos, ¿sí? 1.400.000, 180 por millón, es un montón. Bueno, evolución vigente de casos, 19.800.000 a nivel global, 0,3% de la población. Estados Unidos es el país con más casos, le sigue a India, Brasil, Francia y Rusia. Y después en la segunda tabla venimos nosotros, estamos nosotros ahí en el puesto 8º, pero acá se ve claramente cómo estos países, como Gran Bretaña, fíjense la línea negra, o como el caso de Italia, ¿no? Que venía muy tranquilo hasta hace nada, y a mediados de octubre explotó en cantidad de casos, nos pasaron a todos los países latinoamericanos que estaban antes y se ubicaron entre los países más afectados, ¿no? Entonces, España es el 6º país más afectado, 7º Gran Bretaña, 8º Italia, y, perdón, 9º, ahí dice 8º, somos el 9º, Argentina, 10º Colombia, y en el puesto 11 México. Y es importante ver la cantidad de casos vigentes. ¿Qué son los casos vigentes? Bueno, casos confirmados menos los recuperados menos los fallecidos. Esto te daría como una idea de cuántas personas en este momento están transitando la enfermedad en Argentina. Y esto estuvo constantemente subiendo hasta que alcanzó hacia digamos, el 23 de octubre, alcanzó un máximo, 174.335 casos, y desde el 23 de octubre, que habría sido nuestro peor momento, empezamos levemente a recuperar terreno, es decir, empezamos a relajar. Esto que se vio en muchos países de los que estábamos viendo antes, o sea, la mayoría de los países alcanzaban un máximo y después bajaban, a nosotros nos tardó mucho en llegar el pico de la ola. Se decía que iba a llegar en julio, en agosto, bueno, llegó como en octubre, pero ahora aparentemente ya llegó y estamos bajando. Y la línea negra que se mide de la parte derecha nos está mostrando que tendríamos unos 37.122 fallecidos, ¿no? Es un número significativo, es un número bastante alto. No sé si alguien había levantado la mano ahí. Me pareció que había alguien que había levantado la mano, pero ahí Martín, fíjate si lo puedes rescatar y vemos si hay alguna pregunta o sí, si básicamente quieren, el chat. se pueden desmutear y preguntar. No llegué a ver quién levantaba la mano, pero si quieren, habiliten el micrófono y nos preguntan. Ok. Y a ver, yo estoy viendo acá el chat. A ver, un segundo. Bueno, aparentemente no tenemos preguntas. Ok. Bueno, seguimos adelante. Entonces, tenemos muchos casos. ¿Cómo estamos a nivel de fallecimientos? Bueno, el país con más fallecidos por habitante es Bélgica, le sigue Perú, España, Italia, Reino Unido y venimos nosotros, ¿no? Tenemos más fallecidos por 100.000 habitantes que Brasil y que Estados Unidos, por ejemplo, que ni hablar de Chile.
Si sacamos a los países europeos, somos el segundo país con más fallecidos por millón de habitantes. Es decir, la verdad que no nos ha ido demasiado bien con el tema de la pandemia. O sea, Argentina ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia y eso lo tenemos que tener presentes. Y también hemos sido uno de los países más golpeados por las muertes de la pandemia. No es que nuestro sistema de salud, que funciona muy bien y que es uno de los mejores de Latinoamérica, pero no es que pudo evitar que esto sea digamos, que nos golpee como golpeó la pandemia a otros países en el mundo. Y esto es un poquito todo lo que tenía para contarles del tema del coronavirus. Después, en todo caso, después levantamos las preguntas, pero vamos a pasar al nivel de actividad y empleo de Argentina, que es lo que estamos viendo. Y nosotros vemos que, volviendo al tema del coronavirus, la cuarentena y la restricción a la movilidad y el nivel de actividad tienen una correlación muy grande. Hemos encontrado que en la medida en que la movilidad hacia los lugares de trabajo regresa a sus niveles de febrero, la actividad acompaña con un crecimiento, ¿no? El último dato de nivel de actividad es a septiembre. Por ejemplo, si le ponemos 100 a la movilidad, que es la barra celeste, y 100 al EMAE en febrero, vemos lo que pasó en marzo. La movilidad hacia los lugares de trabajo, esto es una medida que uno puede encontrar en internet, que lo hace Google, simplemente cuando vas a un lugar siempre y te quedas ahí 8 horas, Google interpreta que es tu lugar de trabajo y después vas a otro lugar y pasas la noche, interpreta que es tu casa. Entonces, esos datos Google los estuvo publicando y sirvieron muchísimo para ver cómo estaba la movilidad, ¿no? Entonces, lo que era 100 en febrero, en marzo bajó a 77.5 y en abril bajó a 47, ¿no? Acá estamos en el máximo momento de la restricción de la cuarentena. Y el nivel de actividad bajó, y bajó bastante, 26% directo en solo 2 meses. Después, en la medida en que comenzó a subir la movilidad, fíjense, pasó del 46,9% de movilidad hacia los lugares de trabajo comparativamente con febrero a 64%, el nivel de actividad empezó a rebotar, hubo como un crecimiento del 10% en mayo, en junio también, en julio hubo medio como un estancamiento en la movilidad, desaceleró un poco el crecimiento y entonces, teniendo en cuenta esta situación, nosotros podemos decir que con los datos de movilidad de octubre, que son mayores que los de septiembre, y de noviembre, que también son mayores, esperamos que el nivel de actividad en lo que resta del año siga creciendo, ¿no? Quizás en octubre un poquito menos, porque sabemos que octubre fue un mes medio complicado, hubo bastante ruido financiero, y siempre que hay ruido financiero, la actividad económica se resiente, ¿no? Pero en noviembre seguramente los datos del nivel de actividad van a volver a estar muy bien. Y entonces, viendo la situación del nivel de actividad de Argentina, fíjense, está esto desde enero del 2007, es el EMAE, diciembre del 2004 igual a 100, ahí tenemos esa liñita que nos va diciendo cómo transcurría el nivel de actividad de la economía argentina. Pasó desde 2004 igual a 100 a abril del 2008 igual a 136. Me acuerdo que acá Lustó decía que había que enfriar la economía. Bueno, se enfrió sola la economía, como vemos. Nos agarró la crisis del 2008, pero después, bueno, recuperó, nos fuimos más arriba, y ahí entramos. Atención, porque esta parte es importante. Si uno ve, dice, bueno, a ver, ¿en qué momento alcanzamos 140? Y estamos esto es mediados de 2010 más o menos, alcanzamos el valor de 140, y de ahí vamos a ver que estuvimos entre 140 y 150, no nos movimos mucho que digamos.
tuvimos un máximo, un mínimo, un máximo, año electoral, año no electoral, lo de siempre, lo que ya sabemos bastante bien. Y bueno, en noviembre del 2017 teníamos como un punto máximo, y viene febrero, y ahí, fíjense, cómo nos agarra la pandemia. Nos agarra en una situación donde la economía argentina estuvo estancada más o menos por 10 años, 10 años lateralizando, 10 años sin salir de aquí, nos agarra la pandemia y nos pega durísimo. Como decíamos antes, en solo 2 meses caímos como 24% directo, nos fuimos al nivel prácticamente del 2004, que no está en este gráfico, y la recuperación de mayo, junio, julio y agosto, y ahora septiembre, muestra que estamos teniendo una recuperación en B. ¿Sí? Esto es una discusión donde muchos economistas decían que no, que vamos a tener una pipa de Nye, una raíz cuadrada, no sé qué cosas, pero la verdad es que estamos teniendo una típica recuperación en B. Hasta ahora no podemos descartar que esto siga hasta arriba. Nosotros somos un poquito más conservadores, no estamos diciendo que vamos a volver a los niveles de febrero, pero los datos hasta ahora tampoco podrían descartar esa situación. Básicamente, la actividad recuperó un 73% de la caída que tuvo a raíz de la pandemia, y si medimos desde este piso hasta acá, hasta este nivel, estamos un 26% arriba, ¿sí? Y nos quedaría solamente un 8% más y llegamos al nivel de febrero. ¿Y cuáles son los sectores o cómo están el nivel de actividad por sectores? Y esto lo hacemos utilizando los datos del INDEC. Y vemos que los datos de los sectores nos muestran que la mayoría, más o menos, cuando vemos las variaciones interanuales, acá están los datos. A veces está bueno mirar el dato, no solamente las variaciones interanuales, porque uno como que se pierde. Quizás justo en el mismo momento del año pasado hubo un movimiento anormal y te afecta la variación interanual. Entonces están todos los datos y se puede chequear. Lo que vemos ahí es que si vamos a agricultura, ya la variación interanual está en el orden de 0. Si vamos a explotación de minas y canteras, que acá también está todo el tema de combustibles, estaría un 13% por debajo. La industria ya está ok, está un 2% por arriba del valor de septiembre del año pasado. Electricidad, gas y agua está 1% por arriba. Construcción es lo que más cayó, había llegado a estar un 72% por debajo en abril, por debajo del dato de abril del 2019, y que es este punto de acá, cuando alcanzó el índice 40, cayó de 127 a 40, ahora subió hasta 102, y estamos un 28% por debajo del dato de septiembre de 2019. Comercio mayorista y reparaciones estuvo como 30% por debajo, pero ya está ok, ya está 6% arriba. Y nos queda hoteles y restaurantes, que obviamente es uno de los sectores más afectados. Estuvo 85% por debajo, pero todavía sigue en un nivel de actividad que, si bien se está recuperando, nada tiene que ver con los del año pasado, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que ver por dónde vendría un poco más de la recuperación, a qué sectores les falta recuperar, yo diría que a construcción y a hoteles y restaurantes la vuelta a la normalidad les va a hacer recuperar terreno y aportar al nivel de actividad, ¿no? Transporte y comunicación es menos 19, también le falta un poco, y justo acá no se ve mucho, pero es intermediación financiera, que está positivo ya desde hace varios meses. Y obviamente la pandemia afectó al empleo, el empleo ya venía mal. Argentina entró en crisis en abril del 2018 y desde ese momento hasta ahora seguimos en crisis. Se nos está complicando bastante salir de ahí. Y el empleo obviamente lo siente, una economía que no crece, incluso que cae, obviamente destruye empleo. Y el empleo asalariado privado
En abril del 2018 era de 6.284.000, y ahora estamos en 5.794.000. ¿Sí? Son 500.000 puestos de trabajo asalariado privado que se perdieron y no se están recuperando. Desde la pandemia obviamente el gobierno intentó hacer un montón de cosas para controlar que no haya despido masivo, creo que en parte lo consiguió, pero igual se perdieron 150.000 puestos de trabajo desde entonces. Y si vemos no solamente los asalariados privados, sino todos los trabajadores del sector privado, monotributista y demás, ahí la caída es como más intensa y la cuarentena pega mucho más, se nota que están mucho menos protegidos, mucho menos cuidados, y después esa caída se recupera con los últimos meses y el nivel de actividad, como lo mostrábamos recién, que está empezando a recuperar. Así que el panorama del empleo es preocupante, pero por lo menos lo que es el empleo que tiene que ver con el empleo independiente, el monotributista y demás, está mostrando una recuperación, y eso va a ser bastante bueno para paliar el tema de la pobreza, que vamos a ver ahora en un segundo. Y bueno, el empleo público no sufre una caída, como debe ser. Walter, perdón. Sí, Martín. Hay una pregunta acá en el chat de Jorge que nos Bienvenido. pregunta. Dice, dentro de lo mal que estamos, ¿vamos por buen camino en la recuperación o vamos por el camino equivocado post pandemia? Bueno, muy buena esa pregunta. Lo vamos a discutir. Yo creo que el gobierno cometió algunos errores medio picantes, medio complicados, pero también creo que reconocieron que cometieron esos errores y están tratando de acomodar la cancha, ¿no? Así que esa sería una respuesta, pero no hay muchos caminos por los que se puede transitar desde la situación en la que está Argentina, así que uno podría decir, bueno, yo si estuviera haría otra cosa, pero bueno, no es tan fácil, entiendo que no es tan fácil. Hay cosas que se pueden hacer mejor, por ejemplo, ir levantando de a poco las restricciones a los movimientos de capitales, eso tiene que hacer. El cepo se tiene que levantar porque es malo en sí y nos está destruyendo, pues si tenemos un poquito de tiempo lo vamos a ver. Hay que hacerlo gradualmente, y se arregló el tema de la deuda, ok, buenísimo. Quizás habría que ver un poco el tema de las tasas de interés, que por ahí están artificialmente bajas, y eso incentiva todo lo que es la restricción financiera y los dólares paralelos y demás. Así que, nada, bueno, es muy abierta la respuesta, pero en principio digo eso, y después seguimos avanzando y en todo caso reforzamos un poquito más. Gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa con la pobreza? Bueno, está relacionado con el nivel de actividad económica, con la caída del empleo. Obviamente la pobreza, que en el segundo semestre era del 25,7% de las personas eran pobres, al segundo semestre del 2019, o sea 2 años después, pasó al 35,5%, y después vino la pandemia y hizo que ese 35,5% se fuera al 41%. O sea que tenemos un tema de que Argentina tiene que empezar a arreglar las cosas y ponerse seriamente a crecer, porque si no la situación social se vuelve cada vez más preocupante, ¿no? Fíjense estos datos del INDEC, que están muy buenos, recomiendo que entren, que lo miren. Están en la página. Más o menos alrededor de 12 millones de personas, de acuerdo con el INDEC, serían pobres o son pobres en Argentina. Y esto lo hacen con una muestra de 28,6 millones de personas de la encuesta permanente de hogares. Y después están los indigentes, ¿no? El indigente es una situación todavía más dramática. Estamos hablando de que hay 3 millones de personas que estarían en situación de indigencia, tienen un ingreso promedio de 10.000 pesos,
y no les alcanza para una canasta básica de 17.000. Así que estas son las cosas que tenemos que ponernos todos de acuerdo como para empezar a salir adelante y dejar de estar en el fango, por así decirlo. Allá voy, vamos con el punto 3. Este, como les decía antes, este es lo que nos permite crecer o no crecer en el corto plazo. O sea, el comercio exterior, el balance cambiario, tipo de cambio. Vamos a ver que para nosotros el tipo de cambio está bien. Nosotros no pensamos en que sea necesario mover el tipo de cambio o algo por el estilo. Está bien. Creo que en ese sentido, y respondiendo un poco a la pregunta que nos hacían recién, la verdad es que evitar una devaluación es ir por el buen camino. Bueno, vamos a ver qué tanto se está evitando esa devaluación, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos de que la vamos a evitar? Y lo primero que miramos es... sí, Martín, sí. Si querés, antes de pasar a la parte del sector externo, hay 2 preguntas más sobre actividad, así cerramos Dale. esa Buenísimo, parte. gracias. Nos preguntan para la construcción, cómo vemos la dinámica, particularmente para el desarrollo de inmuebles, y por otro lado, para el sector petrolero y de YPF en particular. Bueno, para lo que es la construcción, lo que tenemos es que el costo de construir versus el valor, eso se llama, es una medida que se llama Q de Tobin, está en valores realmente atractivos y es por eso que es una muy buena oportunidad para construir. De ahí a que se esté haciendo o no, vemos en estos datos que hay una recuperación, ¿no? En abril esto había caído hasta 40 y se recupera el sector, pero todavía le falta un poco, ¿no? Hay mucho de la construcción tiene como 2 partes, la obra privada y la obra pequeña y las grandes obras. Las grandes obras están mucho más paradas que la obra pequeña, ¿no? Eso se ve porque hay unos datos de despachos de cemento que vienen de 2 maneras distintas, o sea, cemento a granel y despacho de cemento en bolsa. Y los datos de despacho de cemento en bolsas, esto es de acuerdo con datos que los tomé de Fiel, el despacho de cemento en bolsa viene creciendo interanualmente un 26% y el cemento a granel viene cayendo. Entonces la obra grande está parada. El año que viene el ministro dijo que iba a aumentar en un punto entero del PBI, estamos hablando de 3 o 4 mil millones de dólares, el gasto de capital, así que eso me parece que las perspectivas para la construcción son buenas. Y la otra pregunta, Martín, ¿cuál era? YPF, ok, sí. Bueno, ahí vieron que eso depende. Yo primero digo que no soy un especialista en el tema. Nosotros somos economistas bancarios ahí con Martín. Lo que sí vemos es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo petrolífero está muy relacionado con el precio del petróleo. El precio del petróleo cayó tremendamente por el tema de la pandemia, después subió, se estabilizó en 40, y ahora en las últimas semanas está empezando a subir y está alrededor de 44, 45. En la medida en que el precio del petróleo recupere, y eso va a ocurrir si la actividad económica recupera, y eso va a ocurrir si la pandemia nos da un poco de aire, y eso va a ocurrir probablemente si la vacuna se desarrolla y llega a la gente, que muchos economistas o especialistas creen que eso va a ocurrir recién hacia mediados o fines del año que viene. Bueno, en la medida en que eso pase, entonces también vemos una buena perspectiva para el precio del petróleo y consecuentemente para las actividades relacionadas con la industria, ¿no? Con esa industria. No sé si quedó alguna pregunta más, Martín, ahí, si no, seguimos. No, por ahora sigamos, porque la próxima tiene que ver con tipo de cambio, así que ok, tiene más. Ahí vamos. Ahí estamos rejugados con el tiempo, bueno, qué bueno. Todo esto ya lo pasamos. Ahí vamos, miren esto, ¿no? Comercio exterior.
es un informe que hace Martín, que está colgado en nuestra página. No es necesario ser cliente del banco para acceder a nuestros informes. Si ustedes googlean y ponen informes de research, ya directamente los va a llevar a nuestros informes. Como dije, no tienen que ser clientes del banco para verlos. Este es un informe, se llama informe de coyuntura, y vemos, en este caso, en este segmento de este informe, vemos la evolución de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial. 2017, 58.622 millones de exportaciones, 66.930 de importaciones, 8.308 millones negativos del saldo comercial. Vino la devaluación, el superajuste, y nos pasamos a terreno positivo en 2019, 15.992 millones. En 2020 estamos teniendo 11.500 millones de dólares positivos de saldo comercial, y en los últimos 12 meses vamos a una velocidad de 18.000 millones. Entonces, ¿por qué faltan dólares si el saldo comercial es mucho más positivo cuando en 2017 era negativo? Es una pregunta que intentaremos responder en los próximos 2 minutos o 1 minuto. Básicamente, en este gráfico podemos ver la evolución de las exportaciones, que es la línea celeste, y de las importaciones, que es la roja. Entonces ahí nos preocupan dos cosas. Primero, que cuando hay recuperación, las importaciones van a subir, y este saldo comercial que tenemos acá, que es la parte verde, que está en 18.000 millones, que es uno de los más altos desde 1992, estos, chao, se va a ir cuando esto recupere. Entonces ahí nos van a faltar más dólares todavía. Y la segunda cuestión que nos preocupa bastante es el tema del cepo. Y esto es un poquito técnico, pero me parece que vale la pena gastar unos segundos para verlo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a decirlo así. De los 12.000 millones, 11.562 millones de saldo comercial, únicamente entraron al país 7.000 millones. Hay 4.491 millones que no entraron. ¿Esto es habitual? No. Lo habitual es que el comercio exterior desvengado se transforme en una cantidad de dólares igual o mayor, ¿no? De hecho, fíjense que tenemos de 2007 y siempre fue positivo excepto en 2009. Y este año está siendo muy negativo. ¿Por qué? Bueno, básicamente cuando tenés un tipo de cambio controlado y hay una brecha muy grande entre el paralelo y el oficial, los importadores tratan de pedirle todos los dólares que puedan al Banco Central al tipo de cambio oficial. Mientras que en otros periodos le compran dólares, pero también consiguen financiamiento. Entonces, por ejemplo, en el año 2019, los importadores le pidieron el 70% de lo que importaron al Banco Central, ¿no? Le compraron solamente el 70%. El otro 30% consiguieron financiamiento externo. En 2018 el 65%. Pero en 2020 hasta septiembre están pidiendo todo lo que tienen, lo que importan se lo están pidiendo al Banco Central y un poquito más todavía, ¿sí? Eso es una de las cosas que produce el cepo. El cepo, de alguna manera, te saca los dólares que uno trata de recuperar mediante los controles, ¿no? Uno dice, bueno, no quiero perder tantos dólares, pero te empiezan a desaparecer dólares por otro lado. Por eso me parece que es importante, como mensaje que podríamos dar aquí, es que el gobierno tiene que buscar y articular la forma de ir saliendo de esta trampa. ¿Sí? Bien, y entonces, como dije antes, este es el balance cambiario. Debajo de todas estas cuentas, esto es lo que tenemos hasta diciembre del 2020, hasta septiembre de 2020. Cuando terminamos acá, terminamos en la variación de reservas. Y la variación de reservas es negativa hasta ahora, 3.470 millones, a septiembre eran 41.379 millones las reservas, ahora son un poco menos todavía. Entonces nos preguntamos, si tenés 7.000 millones de dólares de superávit comercial,
¿cómo terminás en 3.000 millones negativos, ¿no? Bueno, lo que tenemos es pago de intereses por 5.468 millones, tanto del sector privado como del sector público. Sector privado, 2.678 millones de intereses, y el sector público, 2.790. Y pago de deuda del sector privado de alrededor de 5.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, si a los 7.000 le sacás estos 5 de acá y estos 5 de acá, te quedás negativo. Es decir, este superávit comercial, que fue 7.000 y el año pasado había sido 23.000 millones, no te alcanza para pagar la deuda, los intereses. Todo lo demás está controlado. Fíjense la constitución de activos externos. La gente en 2019 compró más o menos brutamente, porque esta cuenta tiene otras cosas también, 26.000 millones de dólares, y este año 1.800. O sea, esto está cerrado, estos grifos están cerrados. A través de la reestructuración de la deuda, el año pasado habíamos pagado 11.600 millones de capital, y este año solamente 245, otra cosa que está cerrada, pero así todo te están faltando dólares. Y ahí vamos con el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio tiene una política de crawling peg, se conoce como es como un desplazamiento reptante, ¿no? Va como subiendo siempre a la misma velocidad. Esto es un gráfico de Bloomberg que te permite ver mes por mes la devaluación, y entre paréntesis la tasa anualizada de devaluación. Vemos que en noviembre se estaría acelerando al 54%, y si nos comparamos con lo que hacen otros países, acá tenemos varios países y varias monedas con base 100 para el tipo de cambio, la naranja es Brasil, y todos los países dejan flotar la moneda, como nosotros hasta hace poco, y con la crisis se devaluaron fuertemente, luego empiezan a recuperar, ¿no? Fíjense, el peso mexicano subió casi un 30% y ahora está ahí, tranqui. El real brasilero le cuesta bajar, pero por primera vez nos está dando una mano y está bajando. El euro y el yuan nos están dando una mano también, y nosotros con la estrategia esta de crawling peg estamos ahí, y a todo esto hay que descontarle la inflación para ver el tema de la competitividad, ¿no? Pero a pesar de que estamos ahí, nos está costando no perder dólares, como se ve en este gráfico, donde las barras rojas son las ventas diarias de dólares. El tipo de cambio real para nosotros está bien. Este es el tipo de cambio real oficial. Cuando Alberto tomó el gobierno, o asumió, vamos a decirlo correctamente, en diciembre del 2019, el valor del tipo de cambio real era 1,67, 1 igual a la convertibilidad, cuanto más alto más depreciado, y ese valor de 1,67 era un valor bastante más alto que todo el periodo de Macri, y también en la parte del cepo de Cristina, era parecido al valor que alcanzó con la devaluación de Kicillof, y ahora está a 1,65. O sea que ese tipo de cambio oficial está protegido, está mantenido. Al mismo tiempo le puso un impuesto al otro tipo de cambio, al tipo de cambio que compra la gente. O sea que la gente en el periodo anterior estaba comprando un tipo de cambio mucho más abaratado, por decirlo de una manera, le salía mucho más barato el dólar de lo que le sale ahora. Este valor que le sale ahora, 2,32 de tipo de cambio real, es compatible con la evolución 2003-2007, que es la época del primer gobierno de Néstor Kirchner, donde era muy competitivo el tipo de cambio. Entonces, para viajes y para compra de dólares, estamos bastante competitivos. Pero cuando le agregamos el paralelo, vemos que paralelo está cotizando a una tasa muchísimo más alta, incluso más alta que todos los números que tenemos en esta serie de 2001, incluso más alta que el valor que tomó en junio del 2002, que había alcanzado 2,84, después de venir de un valor de 1, como dije, que era la convertibilidad. Acá el tipo de cambio paralelo estuvo cotizando a 3,23 y ahora está bajando un poco. Entonces hay una gran desconfianza
faltan reservas, como dijimos antes, encima se están perdiendo. Creo que el gobierno tiene que trabajar muy cuidadosamente en este panorama. Walter, Martín, entramos en los últimos 5 minutos. Dale. Martín, Perfecto. ¿querés Dale. comentar así muy brevemente lo fiscal? Hago, Mira, perdón, querés, Walter, una salvedad. dale. Hacer una pregunta acá de cuántas reservas reales creen que tiene el Banco Central. Es un tema... Tuyo. Está muy boda eso. Antes Vamos que nada, ahí contestarle vos, Martín, que sos el especialista en eso. hacemos la aclaración de que no hay un nivel determinado de reservas netas que sea objetivo, si se quiere, sino que las reservas objetivas son las reservas brutas que están en el Banco Central, y lo que uno puede ir haciendo es restándole distintos pasivos del Banco Central para llegar a cuáles son las reservas de libre disponibilidad o genuinamente del Banco Central. En base a nuestros cálculos, lo que nosotros hacemos es restarle a las reservas brutas del Banco Central el swap con China, que se tiene con China, y otros pasivos exigibles que tiene el Banco Central. Por otro lado, restamos los encajes, es decir, parte de los depósitos del sector privado que están en el Banco Central. Y por otro lado, las obligaciones con organismos multilaterales, que creemos que el Banco Central no puede gastar esas reservas. Y si hacemos ese cálculo, estamos en torno a 1.600 millones de dólares de reservas netas. Pero, como dije anteriormente, no es que no hay un cálculo específico para las reservas netas, sino que depende más de cuál sea el criterio que toma cada uno para llegar a ese nivel. Ahí te agrego, Martín, y Sí. creo que vamos a tener que saltar medio como a las proyecciones. Dale. Las reservas netas es como emprender un viaje, ¿no? Yo siempre hago la misma comparación, pero a veces las comparaciones son falsas y nos dicen, entonces está mal. Pero ojo con las comparaciones. No sé cómo se llama. Bueno, ya sabré cómo se llama. Pero supongamos que nos vamos a Bariloche en auto. Y las reservas netas serían cuántos pesos llevamos, no cuántos pesos tenemos en la cuenta, sino cuántos pesos llevamos en ese momento, ¿no? Entonces, supongamos que vamos con 100 pesos y reventamos un neumático y queremos pagar con tarjeta de débito, crédito, y en la gomería lo único que te aceptan es el efectivo. Entonces, las reservas netas son como eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto tenés de liquidez para enfrentar cualquier corrida? No estamos hablando de la solvencia, que es otro tema. ¿Cuánto tenés de liquidez para poder afrontar cualquier corrida? Y tener 1.600 millones de dólares de reservas netas es como ir a Bariloche en un auto viejo, con problemas, con 100 pesos. Ese es el punto. Vamos directo, Martín, perdón, si querés, Sí. a ver, decime si vos, primero, el déficit que vemos este año, corregime, Martín, 6,5%. Ese es el punto. Primero veíamos una cosa más complicada, pero estamos en 6,5%. Comentá 2 segundos si querés lo del 2021, ¿qué esperamos para el 2021? Dale, básicamente lo que nosotros vemos es que en 2021 los ingresos de la administración central, o sea, los ingresos que tiene el fisco, volverían a un nivel parecido al que veíamos en 2019, es decir, se recuperarían después de la caída que tuvieron este año con porcentaje del PBI, pero no así el gasto, en el que vemos que había subido de 2019 de representar 17,7% del PBI, pasó a representar un 23% del PBI en 2020, y nosotros lo vemos bajando al 20,8%, lo cual es un nivel elevado, más allá de que de que claramente es una baja respecto al nivel que estamos viendo, que veríamos para este año. Perfecto. Y te agrego una cosa, vieron lo del gasto de capital, ¿no? Gasto de capital, obra pública, fíjense, 2008-2011 tenía un nivel del 2,5 del PBI, 2012-2015 2,7, baja muchísimo, y ahora nosotros creemos que el gobierno va a financiar probablemente con préstamos de organismos la obra pública. Entonces, en ese sentido, vemos que va a andar bien la obra pública el año que viene. Final, no sé si esta presentación la podemos compartir o no. Si la podemos compartir con gusto, la colgamos en algún lado.
Comentamos en un minuto las proyecciones. Nosotros vemos que la inflación estaría terminando al 35% interanual. Vemos una aceleración, o como que se va a recalentar un poquito de la inflación estos meses. ¿Sí? Recuerden que acá probablemente haya aumentos de tarifas, está toda la bola monetaria que se emitió acá, que en las partes anteriores estamos diciendo que, o sea, no nos vamos a ir demasiado de lo que es la historia, o sea, no estamos viendo una explosión monetaria respecto a la historia, base monetaria sobre el PBI, estaba muy abajo, el gobierno la llevó acá, no creemos que esto se vaya acá arriba, sino como que lo enderezamos, entonces por eso no vemos una gran suba de la inflación, pero bueno, esta mayor tasa de inflación que vemos acá, comparado con estos meses de la pandemia muy deprimidos, nos dan un crecimiento de la tasa interanual de inflación en el orden del 47%, que en 2022 volvería al 30%. Y el tipo de cambio, manteniendo el tipo de cambio real, obviamente tiene que ir al ritmo de la inflación, y nosotros tenemos como que incluso podría deslizarse un 10% más arriba, y estamos terminando en 129 de tipo de cambio. Y las tasas las vemos un poquito más arriba, ahora estamos alrededor del 33-34% de la tasa Badlar, estamos pensando en un promedio más parecido al 40%, y el nivel de actividad, lo que decíamos antes, vemos que por el índice de Google vamos a tener variaciones positivas en lo que resta del año, eso va a hacer que caigamos un 10,7%, y el año que viene muy tranquilo, crecimiento muy, muy, muy tranquilo, del 0,1, 0,2, o sea, punta a punta vamos a crecer un 2%, nos da un 5,6% positivo, porque sin hacer nada, si la economía creciera al 0, este número es 4,6, ¿no? Y este es el grafiquito de lo que veíamos del estancamiento. Usted está aquí, y bueno, vemos que hacia adelante, muy a poquito, paulatinamente, vamos a recuperar el sendero de crecimiento. Esa es nuestra visión. Y Walter Martín, reexcedidos. Sí. Si quieren dejar un correo o algo para bueno, ahí, miren, con ustedes, ahí tienen ahí cerramos. Genial. La dirección del... En este link están los informes, ahí les recomiendo que vayan a visitarlos. Hay informes un informe diario del mercado, hay informe de bonos, acciones, está el informe monetario que hace Andrea Sabatini, está los informes que hace Martín, informe de coyuntura y demás, así que están muy interesantes. Entren ahí y ahí están todos nuestros correos electrónicos, y cualquier cosa que nos quieran contactar, con muchísimo gusto vamos a atender sus preguntas o consultas o observaciones. Perfecto, Walter Cuídense, Martín. pero